Venir. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos, compañeros, compañeras. Aquí conectados, estoy verificando que ya iniciamos la transmisión en el canal de YouTube. Estoy aquí a la espera. Listo, ya se me dobló aquí la voz. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Un abrazo fraterno aquí desde Bogotá. Compañeros, el día de hoy vamos a seguir con nuestro proceso de autoformación de cara a los propósitos principales que nos ha permitido reunirnos de manera virtual, y son los concursos docentes, concurso de ingreso y concurso de ascenso y reubicación. Mi nombre, Natalia Benavides, y en esta noche tenemos una charla muy, muy especial que no se pueden perder, que la pueden mirar y luego la pueden retransmitir. Tuve un problema con mi canal, me tocó transmitirlo a través del grupo, pero luego vamos a mirar cómo lo configuramos para que ustedes estén muy atentos, compartan esto con el grupo, pongamos este tema de debate, y es el tema de la psicometría. Es un tema del que poco se habla, pero que es tan importante porque de él depende la construcción de las pruebas. Nuestro enfoque en esta primera parte de estudio ha estado marcado sobre todo en el de ascenso y reubicación, en entender y en comprender la estructura de la prueba. Entonces tenemos la información, vamos a ir llenando esto con la información como legislación educativa, componente académico, convivencial, pero necesitamos empezar a buscarle la estructura, la comprensión de la prueba. Y tenemos a una persona, pues yo personalmente no he tenido la posibilidad de conocer a alguien más que tenga pues el bagaje que tiene el profesor Alfaro en esta noche, y lo he invitado. Lo he invitado esta noche porque me parece que es un tema muy importante, no, para mirar, revisar, y son de esos temas que es muy interesante volver a plantearse, volverlo a escuchar en otros espacios. Entonces, para los que están aquí en diferido, buenas noches, gracias por la confianza, y para los que lo van a ver en diferido también. Profesor Alfaro, muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y bueno, aquí lo voy a poner con el público para que usted se presente. Listo. Buenas noches a todas las compañeras profesoras, a los compañeros profesores, a los directivos, a los orientadores que eventualmente van a participar del concurso de méritos de ingreso, pero también en el concurso o evaluación pedagógica de ascenso o reubicación salarial. Entonces, pues la idea es que, según lo que me comentaba nuestra querida compañera, la profesora Diana Natalia Benavides, me comentó pues que habláramos un poquito de psicometría y de psicometría de la prueba o de las pruebas del concurso para ingreso y de la evaluación para ascenso o reubicación. Entonces, antes de iniciar, quisiera preguntar si se me está escuchando bien, si se está viendo bien, para poder hablar y después no tener problemas. Entonces, no sé si me puedan decir si se está escuchando bien. A ver, no sé si se escucha bien o no. A ver, o me pueden escribir ahí por el chat del grupo si se está escuchando o no. Bueno, me dicen aquí que sí, sí señor, se escucha bien. Bien, perfecto. Entonces yo creo que ya podríamos empezar. Vamos a hablar entonces inicialmente de psicometría y después de la prueba de, del concurso de ingreso, y comentaremos algunos temas de ascenso o reubicación, y ya les comentaré que estamos trabajando. Inicialmente me presento, mi nombre es Rodrigo Alfaro Viracachá, soy oriundo de la ciudad de Bogotá, estudié en una escuelita pública en Bogotá
Estudié después en un colegio público en Bogotá, después en una universidad pública en Bogotá. Después salí a trabajar como asesor de algunos alcaldes, gobernadores del sur de Colombia, Putumayo, parte de Caquetá, parte de Huila, parte de Nariño. Regresé, me presenté al primer concurso de méritos en mi vida para ser profesor de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. Afortunadamente, pues me fue bien, pasé y estuve dirigiendo los trabajos de grado de los estudiantes de Administración Pública de Boyacá y de Casanare. Regresé y después me fui a estudiar la maestría en investigación educativa en la Universidad de Sherbrooke, en la provincia de Quebec. Como resultado de esta metodología que se utiliza en maestrías de frontera, terminé zampado, como diría Heidegger, en el mundo de la psicometría. Ahorita vamos a hablar qué es psicometría. Y bueno, a partir de ese momento, todo en mi vida es psicometría, son pruebas, me levanto pensando en pruebas, me acuesto pensando en pruebas. No tengo nada más que hacer en la vida, sino pruebas, exámenes, etcétera. Después tuve la fortuna de, con un contrato, asesorar a los gobiernos del el Mercosur para temas de evaluación educativa. Los países del Mercosur inicialmente son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La sede del proyecto fue la ciudad de Asunción de Paraguay. Regresé y después me presenté a un concurso internacional sobre creación de instrumentos de detección de niñas, niños y adolescentes sobredotados. Este es un proyecto de la Comunidad Europea, nos presentamos 622 personas en el mundo. Afortunadamente el cupo era para 5, afortunadamente pasamos el examen y bueno, a partir de ese momento todo el proyecto se desarrolla en la ciudad de Lisboa en este momento y en Portugal. Inicialmente trabajábamos en la ciudad de Braga, es un pequeño poblado al norte de Portugal, en límites con Vigo, en España. Y cuando estoy aquí en Colombia, pues apoyo algunos procesos en algunos colegios, algunas universidades, municipios, gobernaciones y a veces los compañeros me atrapan para dictar los cursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil o concursos independientes. Bueno, básicamente es eso y pues lo que necesiten en materia de evaluación, pues tengo bastantísima información, entonces la podré compartir sin ningún problema. Listo, esta es la presentación mía. Si necesitan algo de la presentación, lo pueden escribir ahí o escribirme por el WhatsApp personal. Empezamos, psicometría. Entonces, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos, digamos la conducta de los seres humanos. La psicometría lo que hace es medir ese comportamiento, es decir, la ciencia de la psicometría une tanto la psicología como la estadística. La estadística es una ciencia, la psicología es una ciencia, por tanto la psicometría es otra ciencia, solo que es una ciencia de altísimo nivel, que desafortunadamente en las facultades de educación en Colombia no les trabajan psicometría a los estudiantes, por eso muchísimos profesores no entienden el tema de la evaluación en profundidad, sencillamente se quedan en los elementos básicos porque las universidades no dictan psicometría hasta ahora. Hay algunas que otras universidades que están empezando a dictar psicometría. Bueno, resumiendo, podríamos decir, voy a decirlo despacio por si de pronto están tomando apuntes. La psicometría es la ciencia que mide el comportamiento humano. Otra forma de decirlo es la ciencia que mide la conducta humana o las facultades humanas. Ejemplo, los psicólogos estudian la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la personalidad? Y los psicómetras miden qué nivel de personalidad tienen.
Y la personalidad, pues se puede medir, por supuesto. El nivel de inteligencia se puede medir, que es un comportamiento humano. La sociabilidad de una persona se puede también estudiar y medir. La introversión y la extraversión también se pueden estudiar y se pueden medir. Hay personas que son muy sociables, entonces también se puede medir qué nivel de sociabilidad tiene una persona, qué nivel de liderazgo tiene una persona, etcétera, etcétera. Todos esos son comportamientos humanos que los estudia la psicología como, digamos, como esencia de su carrera, como fundamento de su carrera. Y la psicometría lo que hace es medir ese comportamiento. En el caso de la educación, hay comportamientos que también se estudian y se miden. De hecho, todos los profesores son psicómetras. El conocimiento es un comportamiento humano y se puede medir. Las capacidades, las competencias, las habilidades, las aptitudes con P, las actitudes con C también se pueden medir. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es una ciencia que tiene una gran capacidad. Hoy en día la psicometría se utiliza para muchísimas cosas que son incluso delicadas. De pronto, si nos queda tiempo, hablaremos sobre esos temas de el mundo de hoy, cómo se trabaja con psicometría y cómo se manipula a los pueblos, a las organizaciones sociales, a las comunidades, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el campo de la educación, entonces se trabajan teorías psicométricas. Como la matemática se estudia a partir de teorías, por ejemplo, la teoría de conjuntos, la química se estudia con teorías, por ejemplo, las teorías de los gases, la economía se estudia a partir de teorías, por ejemplo, las teorías neoliberales, el derecho se estudia con teorías, por ejemplo, la teoría de la prueba, etcétera, etcétera. Todas las ciencias se estudian a partir de teorías, es decir, lo que uno estudia en una ciencia son teorías. En psicometría pasa exactamente lo mismo. En psicometría se estudian teorías, por ejemplo, teoría de la medición, que es la teoría general para todos los campos. Ya en particular para el campo de la educación y para el campo del mundo del trabajo, entonces hay unas teorías que esencialmente son tres. Existen muchísimas más teorías, muchísimas, demasiadas teorías, pero ahorita solamente abordaremos tres, que es las que tienen que ver con nosotros. Una de esas teorías es la teoría clásica de test, que son las pruebas que se hacen de manera genérica. Por ejemplo, los profesores en el colegio realizan pruebas en sus estudiantes, ahí se trabaja teoría clásica de test. Hay otras teorías de mayor nivel, por ejemplo, la TRI, T-R-I, la teoría de la respuesta al ítem, se dice, repito, TRI, T-R-I, que quiere decir teoría de la respuesta al ítem. Esta teoría es de mucho más nivel, son de niveles altos. En el caso de la educación en Colombia, por ejemplo, se utiliza la psicometría TRI para las pruebas estatales o las pruebas que realiza el ICFES, lo que se llama pruebas saber. Todas las pruebas saber se realizan en psicometría TRI, no se analizan en TCT, es decir, en teoría clásica. Esto es lo que ha llevado a que muchos colegas, profesores en los colegios, en las universidades, no entiendan ni puedan sacar análisis detallados de los resultados del ICFES, porque los resultados del ICFES se sacan en psicometría TRI con un modelo de medición específico. Y cuando un profesor o una profesora hace un análisis de los resultados, normalmente lo hace en TCT. Por eso no cuadran muchas veces los resultados. Bien, a nivel internacional hay otras pruebas en psicometría TRI, por ejemplo, las pruebas PISA, las pruebas TIMSS, se realizan en teoría de la respuesta al ítem. Hay unas pruebas que son nacionales de altísimo nivel, por ejemplo, las de mayor nivel son las famosas GAO-CAO de China, todas se hacen en psicometría TRI. La preparación de los cosmonautas, por ejemplo, se hace en psicometría TRI.
Es decir, esto es una teoría psicométrica de altísimo nivel. En el caso del mundo laboral, que es el mundo de ustedes, es el uso de la psicometría TRI para las pruebas que pueden ser de 3 movimientos. Un primer movimiento de ingreso, otro movimiento que se llama ascenso y otro movimiento que se llama reubicación. Ingreso a la carrera docente, reubicación en el escalafón, disculpen, el salario y ascenso en el escalafón. Entonces, básicamente son los 3 movimientos. Estas son pruebas de orden laboral, de orden del trabajo. No son pruebas académicas clásicas, son pruebas para el mundo laboral, para el mundo del trabajo. Y por eso se llama concurso de méritos. En el caso de la prueba de ascenso o reubicación se llama evaluación pedagógica y el formato que se utiliza es distinto. Todas se realizan en psicometría TRI. Ahora bien, hay otra psicometría que se llama TE, que son teorías estandarizadas, que se utiliza exclusivamente para pruebas, especialmente para un grupo determinado, para una prueba determinada, y se utilizan diferentes formatos. Por ejemplo, las escalas Likert es un ejemplo. Esas pruebas se llaman estandarizadas y tienen una particularidad que solamente sirven para un grupo de población en un momento determinado. Por eso se utilizan en las pruebas que se denominan de comportamiento o comportamentales, también se les dice conductuales o psicotécnicas. Son nombres sinónimos. Entonces, esta teoría se llama TE, que son teorías estandarizadas. Ahora bien, desde el punto de vista estadístico, entonces la TCT, la teoría clásica de test, utiliza o se utiliza estadística básica o estadística descriptiva. Por ejemplo, los profesores en el colegio, los profesores en la universidad, en la puntuación que le hacen a sus estudiantes se hace con teoría estadística clásica, es decir, estadística descriptiva. Todos los profesores hacen esto en estadística descriptiva. Ahora bien, la estadística y el análisis matemático estadístico que se realiza para las pruebas en psicometría TRI se denomina técnicamente MMR, quiere decir modelo métrico de Rasch. Rasch se escribe R-A-S-C-H, que es en honor a un señor danés, de origen danés, que se llamaba Jorge Rasch, George Rasch. Y por eso las puntuaciones en los colegios que se publica el ICFES se llaman puntuación Rasch, o las pruebas saber en general se llaman puntuación Rasch, las mismas que se utilizan en los concursos de méritos. Bien. Ahora quisiera comentar rápidamente, pero antes un tintico. ¿Me disculpan? ¿Puedo tomar tintico o no? ¿Sí o no? Cuénteme. Bueno, no me escribieron, pero yo ya me tomé el tinto. Bueno, entonces, en concreto, para la prueba de ingreso se utiliza un tipo de pregunta que se llaman preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ya todos conocemos. Normalmente deben tener 4 opciones, A, B, C y D. En los últimos años, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha utilizado 3 opciones, A, B y C. Desde el punto de vista técnico, esto es una ventaja para los concursantes, dado que probabilísticamente la persona está en muy buenas posibilidades de puntuar de manera asertiva y exitosa cada una de las preguntas. El formato que se utiliza se llaman test de pruebas, test o pruebas de juicios situacionales. En Colombia utilizamos, o las entidades utilizan la palabra prueba, llaman pruebas de juicios situacionales. A nivel internacional se les denomina test,
test de juicio situacional. Las pruebas de juicio situacionales pueden ser de dos tipos. Pueden ser de caso o pueden ser de contexto. Ejemplo, una pregunta plantea un caso determinado en una institución educativa, por ejemplo, de un municipio pequeño que tiene tanta población y que tiene unas problemáticas. Entonces, el enunciado o el caso, escenario o contexto va a decir que es una institución X que tiene tales características y tiene tal problemática. Eso puede ser un caso. O la otra posibilidad es que sea un contexto. Por ejemplo, un texto de Led Semyonovich Vygotsky o de Ausubel, o un test, o un texto de una norma determinada, puede ser el decreto 1860 o cualquier texto de la legislación. Y sobre esa base, sobre el caso o sobre el contexto, se elabora la pregunta. Y entonces la pregunta se divide en dos grandes partes: el enunciado con la pregunta respectiva y las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta, como les dije, puede ser de 4 opciones o de 3 como se está planteando. Eso quiere decir que cada pregunta tiene un caso, un enunciado o instrucción, la pregunta y las opciones de respuesta. En este caso, solamente una es correcta o de mayor nivel de asertividad y, por tanto, exitosa. Ese tipo de pruebas se utiliza para las pruebas de ingreso. Entonces, es importante tener en cuenta. No se utilizan para las pruebas de ascenso ni para las pruebas de reubicación, solamente para ingreso. Ahora bien, el tipo de pregunta para las pruebas de ascenso o reubicación también se denominan ítem o preguntas de selección múltiple con única respuesta. Y el formato que se utiliza se llama pruebas de niveles de desempeño. Como es del mundo laboral, ustedes están aplicando para una prueba del mundo laboral, para el mundo del trabajo, entonces se llaman niveles de desempeño. En psicometría, de manera genérica, se denominan niveles de complejidad y normalmente se enuncian con números romanos mayúsculas. 4, si son 4 opciones, 4 es la de mayor nivel, 3 la de siguiente nivel hacia abajo, 2 y la de menor nivel es 1. En caso de Colombia, las pruebas de ascenso o reubicación tienen 4 denominaciones que el Ministerio de Educación y la universidad denominan de la siguiente manera. La opción de mayor nivel de complejidad, en este caso desempeño, se llama nivel avanzado. La del siguiente nivel se llama satisfactorio, la del siguiente nivel, nivel mínimo, y la de más bajo nivel se llama nivel inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que los profesores y profesoras que presentan la prueba tienen muy buena opción de puntuar, dado que si tiene un nivel avanzado o un nivel satisfactorio puede puntuar muy alto. Entonces, tanto la prueba de ingreso, que es de selección múltiple con única respuesta verdadera, tiene una ventaja porque son 3 opciones. La prueba de ascenso o reubicación también tiene una ventaja, dado que tiene un nivel avanzado y un nivel satisfactorio. Ahora bien, tanto una prueba como la otra están diseñadas tal como les he indicado. Un formato de juicio situacional, que es un caso o un contexto o escenario, cualquiera de esas palabras sirve, un enunciado o instrucción y la pregunta respectiva y las 3 opciones de respuesta o las 4 opciones de respuesta según se trate de una prueba de ingreso o una prueba de ascenso. En términos genéricos, este es el panorama, digamos, global. Tienen muchísimas ventajas, tanto una prueba como la otra. ¿En dónde está la desventaja de alguna de estas? Por ejemplo, en la prueba de ingreso,
La desventaja más grande es que la persona que va a concursar va a competir con sus compañeros y compañeras, no solamente de su colegio, de su municipio, de su ciudad, sino de todo el país. Entonces es una competencia muy fuerte y de ahí la importancia de obtener no solamente pasar la prueba, sino pasar en los primeros puestos. En eso consiste el alto rendimiento, que no solamente es pasar la prueba, sino pasar en el primero o segundo puesto, dado que muchos compañeros pasan la prueba, pero quedan muy abajo, porque ejemplo, si en un cargo determinado se necesitan 7 profesores para un área determinada, para un municipio determinado, y se presentan 200 personas y pasan 70 personas y el compañero sacó el puesto 20, por decir algún ejemplo, pues no tiene ninguna opción de pasar realmente, porque pasó la prueba, pero no el concurso. Es decir, no está dentro de los 7 primeros, hay que estar ubicado en los 7 primeros. Esto es lo que se denomina alto rendimiento, estar en el primero o segundo puesto. En el caso de las pruebas de ascenso o reubicación, tiene una gran ventaja, es porque no va a competir con sus demás compañeros, sino va a competir consigo mismo, dado que cada uno debe saber qué puntaje es el que necesita y sobre ese puntaje que necesita es que va a trabajar. Hay profesores que necesitan 80 puntos y si sacan 81, pues pasaron. No interesa aquí si está de primeras, de segundas, ahí ya no interesa ese tema. O hay profesores que necesitan 82 puntos, pues tienen que sacar más de 82 puntos. Hay otros que necesitan 79, pues 79. Pero ya no van a competir con los otros colegas, sino va a competir consigo mismo. ¿Cuál es el problema ahí en ese tipo de prueba? Que muchos compañeros no conocen el formato de prueba y se confunden, dado que la mayoría de textos son bastante largos, bastante extensos y la forma en que se puntúa es distinta. Y eso hace que los compañeros se desesperen cuando están en el examen, que cunda el pánico, como decía el chavito, y entonces se desesperen y eso hace que no les vaya bien en la prueba. Los compañeros que conocen el ejercicio, conocen la prueba, han hecho ejercicios reales, entonces están en mejores condiciones de puntuar. Tanto una prueba como otra tiene falencias, tiene, digamos, cuestiones no muy positivas, pero también tienen cosas muy, muy positivas. Entonces yo quisiera dejar hasta ahí mientras escucho preguntas, comentarios para poder profundizar en lo que ustedes necesiten. Este es un brochazo así súper general, pero no quiero cansarlos porque pues, sobre esto hay que hablar mucho, ¿no? Y aquí nos daría el 31 de diciembre, pero pues la idea es que hoy podamos dormir tranquilos, ¿no? Entonces no sé si hay comentarios, preguntas sobre qué quisiera que avanzara. Mientras van generándose preguntas aquí en el chat para hacer como un entremés, lo que dice su merced, mientras vamos digiriendo un poco la información, me gustaría que nos contaras por qué te alejaste de los procesos con las universidades. Lo que pasa es que es una cuestión un poco delicada. Voy a comentar lo que escasamente pueda comentar aquí por estos medios. La verdad es que yo asesoraba a varias universidades que hoy tienen laboratorios de psicometría y que están participando como universidades acreditadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Me han llamado de varias universidades para ayudar a los procesos de elaboración de las pruebas. Ustedes saben que normalmente la comisión saca un concurso para ver qué universidad o qué institución se gana el concurso, que es la que va a hacer la prueba, porque la comisión no elabora las pruebas, ellos administran la prueba y contratan con la universidad respectiva. Entonces, a mí me han contratado varias universidades o me contrataban, sobre todo para el tema más delicado que es el problema de elaboración y validación de las pruebas, de las preguntas.
pero como la mayoría de colegas pues no conocen mucho estos temas, entonces yo terminaba haciendo casi todo, ¿no? Y realmente el desgaste era muy violento, muy fuerte, además del estrés, ¿no? Y económicamente pues no recompensaba nada. Entonces opté por retirarme y evitar tanto estrés innecesario, ¿no? Entonces ya uno más o menos conoce cómo es el tejemaneje, como decimos en popular colombiano, de las pruebas, la contratación, y ya uno sabe las falencias de las pruebas y las virtudes de las pruebas, ¿no? Entonces, esos son los temas, y muy, muy grosso modo, ¿no? No puedo Entrar en detalles, pero nos cuenta un entrar en poquito. detalles, sí, porque normalmente se Decir, tiene que mantener mucha mucha prudencia, reserva, ¿no? Ellos sí, sí, les las hacen pruebas tomar son mucha de reserva. alto. Nos decían en la reunión con la comisión, nosotros tuvimos reunión con la comisión, con unos compañeros y ellos les hacen firmar una reserva a quienes construyen las pruebas. Yo le preguntaba al comisionado si había posibilidad luego de que ellos las difundieran, como pasa a veces con las de el ICFES, y dijeron que no, que ellos no las difunden y que tienen unas cláusulas de confidencialidad que donde las lleguen a romper, pues creo que es mucho dinero el que está ahí por medio, y así haya pasado la prueba, no, que ellos no comparten ni nada, solamente las preguntitas que salen por ahí, las cartillas. Yo Sí. también te preguntaba, esto es para que los compañeros vayamos teniendo un panorama más amplio de quién es su merced, porque el tema de la psicometría no lo trabaja todo el mundo, porque la construcción de pruebas y sobre todo este tipo de pruebas que cambiaron mucho, que son la de juicio situacional, tiene una ciencia detrás, ¿no? No es alguien que se sienta y venga, yo le voy a mirar cómo se desarrolla. Entonces hay un amplio bagaje y conoces mucho sobre el tema, y por eso es que es la segunda vez que yo le he dicho al profe acompáñenos, porque la información es muy valiosa. Sí, Por aquí nos pregunta Marta. Marta dice, sí, permítame un poco, Diana Natalia. Hay que decir, cuando se está en el proceso de elaboración, validación y la prueba, pues la reserva es total. Existen una serie de códigos. La mayoría de profesores que elaboran las preguntas solamente tienen reserva hasta cierto punto. De ahí en adelante no pueden conocer más las preguntas. Eso pasa también con el IPES. La mayoría de profesores que elaboran preguntas, ellos hacen un contrato, hay una confidencialidad, presentan la prueba, pero ellos no saben que si se les va a modificar la pregunta o no, no saben si la prueba que ellos hicieron va a salir o no, no saben el orden, porque eso pertenece a otro nivel, ¿no? Y si se quiere conocer la prueba, se puede conocer después del concurso, ¿no? Entonces ya con demandas y todas estas cosas se conocen las pruebas, y pues por eso es que han tenido algunos problemas y la comisión ha tomado cartas en el asunto, porque justamente por esos problemas es que al principio, cuando se iniciaron las pruebas de concurso de méritos en Colombia, se tenían muchísimas demandas y había muchísimos problemas, porque eran no cientos, sino miles de demandas, un problema tenaz. Entonces ya la comisión tiene algunos mecanismos para blindar a las universidades, porque la mayoría de universidades no sabe de estos temas, ¿no? Entonces la comisión, con la experiencia, pues ha hecho ese proceso de blindaje. Entonces las pruebas se pueden conocer, pero ya después de todo el proceso, ¿no? Ya como le digo, ¿no? Ahora sí, cuénteme, bueno, Natalia. a ver, dice la compañera Marta Lucía, profe Alfaro, ¿cómo puede uno detectar claves en esos textos tan largos y ubicarlos en las respuestas? Bueno, normalmente existen unas estrategias que nosotros le llamamos estrategias de cómo poder ubicar en una pregunta la opción correcta y poder saber del texto tan largo, ubicar las palabras o las ideas importantes. Entonces, en la lectura del caso, uno va diseñando un constructo teórico mental supremamente rápido, para que cuando la persona, el concursante, esté leyendo la pregunta y se diga de acuerdo al caso anterior o alguna palabra parecida, ya la persona tiene el backup de información.
y la pregunta explícitamente tiene que hacer relación al caso y a la misma pregunta. Y entonces se hace un cotejo de cada una de las opciones, sea A, B, C, las que sea, con el caso y con la pregunta. Entonces eso se llama técnicamente contrastación. Entonces uno lo que hace es contrastación y deducción. Contrasta, deduce, contrasta y deduce, ¿no? Y la otra es trabajando lectura comprensiva, que ese es uno de los problemas más grandes, Natalia. Nosotros, los profesores en Colombia, se parecen mucho a los abogados. Somos muy fuertes en lectura interpretativa y lectura crítica. Es decir, leemos una cosa, interpretamos otra y decimos otra, ¿no? Y eso es parte de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Porque casi siempre ocurre casi en todos los países nuestros de Latinoamérica, no solamente aquí en Colombia. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos fundamentalmente es aprender a leer comprensivamente, ¿no? No es lo que usted piensa, no es lo que usted quiere, no es lo que usted sabe, no es su experiencia. Eso no juega en la pregunta. Lo que juega es lo que dice el texto. Ahora, quitarse eso no es fácil. Por eso los talleres es, todo el trabajo de talleres es quítese la idea, compañero, de que con los conocimientos usted resuelve la pregunta. Quítese de la cabeza que la experiencia le sirve para resolver la pregunta. Eso no es así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo leer comprensivamente? Tiene que desprenderse uno y eso no es fácil. Y muchos compañeros se ponen disgustados, pero no, es que la experiencia me demuestra, sí, su experiencia bien, pero es que eso no lo está preguntando la pregunta, ¿no? De ahí no le están diciendo, profesora Natalia Benavides, ¿usted qué opina de esto? No le está preguntando eso, le está diciendo es esto, punto, resuélvalo. Eso no es tan fácil. Entonces, por eso se necesitan los trabajos. Y es un trabajo de lectura comprensiva constante con casos concretos, ¿no? Porque aquí en la teoría lo entendemos perfectamente. Y nosotros tenemos grandes teóricos de la lectura, hay teóricos a granel. Pero de ahí aterrizarlo a una humilde y tierna pregunta, la cosa es muy complicada. Sobre todo cuando usted tiene que resolverlo entre tres opciones. No tiene sino tres opciones y son las que están ahí. No puede ser otra. ¿Ve? Entonces, eso hace que sea difícil y existen unas claves. Por supuesto, aquí no podemos decirlo porque me gasto muchísimo tiempo. Tenemos que tener ejemplos, porque eso es con ejemplos, ¿no? Eso no es con carreta ni nada, eso es con preguntas concretas, ¿no? Bueno, por acá nos dice Belki, es que ya se nos llenó de preguntas. Bueno. Dice, profe Alfaro, antes que nada, mis respetos y admiración por todo su conocimiento. Quisiera saber cómo podría saber cómo elegir la opción correcta entre los juicios de valor, sobre todo en la prueba de ingreso. Tú hablas de técnicas, ¿no? Contrastación. Sí. Esas son técnicas que hay que desarrollar. Sí, y aquí los valores no sirven, ¿no? Aquí lo que sirve es la lectura comprensiva que tenga el texto. Por eso el uso del lenguaje es determinante. Nosotros, por ejemplo, en los cursos que tenemos, nosotros tenemos un grupo de apoyo que se llama ASA, que se llama Apoyo, Seguimiento y Aprestamiento, y no trabajamos sino solo lenguaje, neurociencia del lenguaje, neuropsicología del lenguaje, trabaje el lenguaje, porque el lenguaje resuelve todo. ¿Listo? El mundo, como dirían los grandes teóricos, el mundo es el mundo del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en cada una de las opciones mirar palabra por palabra, ¿no? Y en psicometría se estudia palabra por palabra, ¿no? Cómo empieza cada opción, si es con un verbo en infinitivo simple, si es un verbo en subjuntivo, si es un artículo, cómo están redactados los artículos, cómo se une el enunciado con cada una de las tres opciones o de las cuatro opciones, ¿no? Cuántas oraciones se forman entre el enunciado y cada una de las opciones. Si son tres opciones, entonces serían tres oraciones que técnicamente todas están bien formuladas. Es decir, gramatical, semántica y sintácticamente son correctas, pero el contenido es distinto. Entonces, por eso es un trabajo de filigrana el que se trabaja, el que se hace, ¿no? Por eso el nivel de concentración es fuerte. Una de las cosas que enseñamos es a estar concentrados,
porque una sola coma en un momento determinado puede decir si es correcta o no. Una tilde, en los ejercicios que hacemos, una tilde determina, pero si uno no está concentrado en el momento respectivo y no lee su ojo, no lee la tilde, no va a entender qué es lo que quiere decir la pregunta. La coma, el punto y coma, qué es una coma, qué es un punto y coma, cómo juega esos signos de puntuación en cada pregunta. Esto es un trabajo de mucha precisión técnica, ¿listo? Y por eso hay que estar concentrados. Y a los compañeros les enseñamos a que si la prueba dura 4 horas y media, usted tiene que estar 4 horas y media. Porque hay compañeros que salen, me ha pasado, porque yo a veces salgo a los concursos y miro a ver quiénes salen, cómo entran, comportamiento. Y yo les digo, compañeros, la prueba todavía están. Y mire, son 2 horas y media. No, profe, tranquilo, es que yo leo rápido. Y no, compañero, es que estas no son pruebas de lectura rápida. Aquí no se trata de leer rápido, tampoco tipo Celio, ¿no? Aquí hay que tener una mesura en el tiempo, porque psicométricamente cada pregunta está calculada y tiene tanta cantidad de palabras, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión que uno le enseña a los compañeros. Por ejemplo, hay textos que son muy grandes, ¿cierto? En el enunciado, pero de él se derivan 3 preguntas. Entonces, en la sumatoria total de palabras dividido en 3 da el promedio que se necesita. Entonces, se necesita entre 250 y 500 palabras por minuto. ¿Listo? Y como la prueba dura por pregunta aproximadamente entre 1 minuto y 45 segundos y 2 minutos 30 segundos, entonces queda tiempo suficiente para hacer el razonamiento. Entonces el razonamiento hay que hacerlo rápido, por eso hay que saber alimentarse para que neuronalmente nosotros pensemos adecuadamente y avancemos rápido en los procesos cognitivos necesarios. ¿Listos? Listo. Bueno, acá nos dice Lilia Rosas que si hay una manera de encontrar la grabación, ya que la conectividad está mala y es para Lilia, para los compañeros del Caquetá. Esto va a quedar alojado aquí en el canal. Me tocó pedir prestado un canal porque el mío tuvo fallas, pero va a quedar ahí alojado en el canal, cerrado, pero ahí les damos el link. Vamos a ir dando acceso uno a uno, porque, profe, acá hay compañeros que son de las zonas rurales. Y para ellos la conectividad es muy difícil. Entonces, por eso lo dejamos grabado en YouTube para que luego lo puedan consultar. Sí, entonces, correcto. para Lili, compañeros. El compañero Armando Rodríguez Leighton dice: yo, Diego Rodríguez, estuve en un proceso en junio con el profesor Alfaro, o sea, ya conoce. Quiero saber si tiene un nuevo material para el ascenso, para el de ascenso, diferente a la batería que en algún momento trabajaron. Que compartió. En este momento estamos dictando un curso y todas las preguntas son distintas. La batería básica se mantiene porque es una batería de alto rendimiento, nos sirve. Tenemos otros materiales, pero no los tenemos todavía publicados para todo el público, ¿no? Solamente para la gente que toma los cursos es que les entregamos este material, ¿no? Y las pruebas propiamente. Para el caso de ascenso, en este momento, yo no sé si alcancé a comentar el tema del acuerdo que hicimos con una entidad internacional con sede en la ciudad de Shenzhen, en China. Estamos haciendo un trabajo fuerte a ver si logramos publicar unos documentitos. Entonces, afortunadamente me están colaborando mucho porque pues ellos tienen toda la infraestructura técnica. Entonces, ojalá alcancemos a publicar ese material. Pero en este momento tenemos solamente para el de ascenso, reubicación, el curso. En estos momentos terminamos 3 cursos y vamos a iniciar seguramente en menos de 15 días estamos iniciando el último curso. El de ascenso, el de ingreso sí tenemos unos cursos, pero tienen otras características, dado que las fechas no se tienen, entonces trabajamos con más holgura y por tanto con mucho material ya de trabajo de aprestamiento.
Listo, por acá estoy anotando nuevamente el WhatsApp 487-6592. Bueno, el WhatsApp del profe, ahí lo estoy anotando nuevamente, va para YouTube. Dice el compañero Arturo, el nuevo concurso de ingreso 2026 seguirá separando los componentes psicotécnico, pedagógico y disciplinar, o se buscará una integración más completa de las competencias docentes. Bueno, digamos que en este momento no se sabe, no se tiene claridad. Eso va a depender de los acuerdos que se lleguen entre las diferentes fuerzas del magisterio y el Ministerio de Educación, ¿no? Hay que tener en cuenta una cuestión al compañero y para todos, que el próximo año es electoral, entonces de pronto se paralicen algunas actividades, en fin, pero va a depender en gran parte de los acuerdos que se hagan con el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación. Y ahí ya se va a saber. De todas maneras, nosotros en el caso de los cursos vamos a trabajar las dos opciones. Trabajamos un área única de pedagogía, didáctica, etcétera, y en el grupo ASA trabajamos ya la parte disciplinar, como por estar precavidos en caso de que salga una cosa o salga la otra. Pero en este momento no se tiene ninguna definición. Ok, por acá dice, bueno, nosotros cuando tuvimos reunión con la comisión le preguntamos sobre el tipo de preguntas, ¿no? Pues que ya habían cambiado. Eh, ellos hablaron que no tenían claro, que aún no lo publican y que además las cartillas no las iban, no, por reglamentación no la publicaban tanto tiempo, con tanta antelación, porque nosotros presentábamos la queja que la última concurso de ingreso fue una sorpresa el cambio de tipo de prueba y muy sobre el tiempo. Ellos dijeron, estábamos en los tiempos legales, pero ahora sí hay un cambio. Yo creo que eso se mantiene, ¿cierto? Creo que las pruebas de la comisión siguen en ese enfoque de juicio situacional. Sí. Se tiene en cuenta, por ejemplo, lo normativo, lo que hay a la fecha. O sea, pues, Sí, hay que tener en cuenta una cosa. La comisión hace más o menos unos 4 años empezó a cambiar la estructura de la prueba para todos los concursos de méritos, por la cantidad de demandas que tenía, por todos esos temas. Entonces cambiaron a ese formato nuevo que se llama juicios situacionales, que viene del campo del derecho. Los abogados conocen esto como casuística. Entonces, se trasladó prácticamente a todos los concursos y después se pasó a 3 opciones. El hecho de trabajar 3 opciones es una ventaja grandísima para los concursantes, porque desde el punto de vista probabilístico tienen mayores probabilidades de pasar esa prueba que cuando se trabajan con 4 opciones o con 5 opciones. Ya el de después, ascenso, el de ascenso sí fue con 4. el de ascenso es con 4 y se trabajan niveles de complejidad, ¿sí? O niveles de desempeño. Ahora bien, el cuadernillo que publica la universidad, que se llama técnicamente guía de orientación, normalmente se publica entre 1 mes y 2 meses antes de la prueba. Esto se hace por cuestiones técnicas y eso está contenido en el contrato que elabora la comisión con la universidad y es de carácter obligatorio. El IFES también publica las guías de orientación. De hecho, tiene todas las guías de orientación para las pruebas de tercerito, quinto, noveno, 11 y de nivel superior, las TIT y las saber. Entonces, ellos también tienen sus guías de orientación. En el caso de nosotros, los docentes, también la universidad está encargada de publicar la guía de orientación. En este momento no se sabe qué universidad va a ser la prueba de ingreso, dado pues que todavía faltan algunos elementos, ¿no? En el caso de la prueba de ascenso, pues sí se sabe que va a ser la Universidad de Antioquia, que el formato ya se tiene definido, ya hay muchísimos elementos ganados, ¿no? Por eso los compañeros que trabajaron conmigo el año pasado, ya al final, por supuesto, los superjuiciosos, todos los juiciosos pasaron, porque las pruebas eran exactas, dado que nosotros hicimos un trabajo constante, permanente, desde el momento en que sabíamos que se iba a hacer la prueba, nosotros ya estábamos dictando los cursos.
no había decreto, no había resolución, no, y nosotros ya estábamos dictando y al final con mi equipo logramos descubrir cómo era la prueba y todas las pruebas que hicimos al final, un mes antes, 8 días antes, ya todo el mundo sabía la prueba exacta, ¿no? Entonces, pero fue un trabajo de investigación impresionante y los compañeros que fueron juiciosos pasaron. Hay unos compañeros que no son juiciosos, no hacen todas las tareas y conmigo pues hay que ser juicioso, ¿no? Y el que Gana bien la escuela. pasa, sí, el que hace la tarea pasa, porque esto no, aquí no se trata de sobredotados ni de altísimas capacidades, se trata de juicio nomás, sobre todo las de ascenso y reubicación. Las de ingreso son más delicadas porque ahí el nivel de competencia es despiadado, despiadado. Ahí hay que estar pensando en el primer puesto. Y yo a los compañeros les digo, y hay veces me dice, profe, es que usted es muy regañón. No, es que yo lo que quiero, o todo el equipo lo que quiere es que pasen ustedes, porque aquí no venimos aquí a pasarla rico y a ponernos a bailar y pasarla sabroso. Y, no, 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 aquí es a trabajar juicioso, porque nosotros sabemos que si un compañero pasa una prueba de concurso de ingreso, le garantiza una estabilidad laboral para él, para ella, para su familia, para sus hijos, para todo. Entonces, la cosa no es fácil y por eso hay que ganarse el concurso. Y yo a los compañeros les digo, el que pase el concurso al día siguiente saque la casa por la ventana y arme la rumba. El que no, pues prepárese para el siguiente concurso. Pero eso es trabajando, compañera Natalia. Así es. Bueno, aquí varios ya preguntan dónde está desarrollando el curso, Belki, Marta, Richard, nos preguntan, ya volví a poner ahí el teléfono. Nuestro vínculo, y es importante aclararlo, es, digamos que yo lo conozco a través de las charlas que él da, yo busco mucho material y el material que yo veo que le sirve a mis compañeros, lo que tú dices es muy cierto, es un cambio en la vida, lo traigo a este escenario. Nosotros no tenemos un vínculo económico, ni es que no hay, no, a mí me parece que lo que está bien hay que compartirlo, ¿sí? Y los compañeros tienen claro que aquí hay dos tipos de formación, siempre lo he dicho, uno que tiene pues un carácter económico, que son los que diseñan y hacen sus pruebas, y el otro sindical, ¿sí? Yo no he visto a alguien que lo haga por altruismo solamente o venga de pronto alguno que otro, pero formalmente no. Entonces en ese marco nos movemos, pero yo comparto con mis compañeros este proceso porque me parece que es un proceso disciplinado y pues ya el compañero que quiera hacer vínculo con el profe ya lo hará, porque nosotros no nos hemos vuelto a hablar desde hace como 2 años, pero él siempre está ahí, él siempre está atento a responder y yo de lo que he buscado, porque incluso a mí me han preguntado, ¿conoces a alguien más? ¿Sabes sobre psicometría? Y yo digo, no, la persona que yo sé que maneja muy bien el tema y que yo no sabía que existía ese tema, yo confieso que lo descubrí a través de un live también que hizo, no me acuerdo quién lo hizo, pero tú estuviste acompañando un live, yo dije, esto es importante saberlo. Por acá dice Steven, en mi caso algunas veces me gusta leer primero las preguntas antes del texto. ¿Es recomendable o lo ideal es empezar con el texto? Lo ideal que es conocer un poco de historia y las guerras. Hay una guerra que se llamó la Guerra del Peloponeso, pueden buscarlo por internet. En esa guerra era el imperio persa, que en ese momento era el imperio fuerte, con, digamos, lo que sería Atenas o Esparta. Esa guerra la ganaron los espartanos, todo, sobre la base de que casi todo el mundo pensaba que iba a ganar los persas. En esa guerra, al ganar los espartanos, implicó que nosotros leamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Si hubiesen ganado los persas, seguramente nosotros leeríamos de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces, compañera, hay que leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, porque esa es la estructura del pensamiento de nosotros. Esa es la razón. Después uno lo que hace, después de leer toda la pregunta, uno lo que hace es contrastación, ¿no? Contrasta, por ejemplo, uno puede contrastar opción con opción. Entonces se llama contrastación de pares o a veces contrastación en cascada, ¿no?
y contrasta la opción contra la otra opción y contra la pregunta y el caso. Entonces, por eso uno necesita alto nivel de concentración. En esa contrastación uno puede deducir cuál es la opción más plausible y de mayor nivel de precisión. Para eso se trabajan 4 elementos claves, que es rapidez mental, agilidad mental, precisión conceptual y rigor metodológico. Una cosa es tener rapidez mental y otra agilidad mental. Entonces, ¿cómo combinar eso? Solamente con ejercicios. ¿Listos? Teóricamente suena chévere, pero cuando uno hace el ejercicio es cuando uno pone en funcionamiento todo su arsenal académico para poder funcionar. Tenemos un problema, compañera, que hizo la pregunta, es que la mayoría de términos que se utilizan son muy conocidos por nosotros, ¿no? Pero son muy maniqueos los conceptos, son muy morboseados los conceptos. Entonces, un mismo concepto, por ejemplo, tenemos el concepto de significativo. Para unos es una cosa, para otros otro, para otras. Entonces, ¿qué pasa? Que los mismos conceptos que nosotros trabajamos casi diario se nos presenten en la pregunta y entonces confundimos una cosa con otra, ¿no? Nos cuesta trabajo contextualizar ese concepto dentro del concepto de la pregunta, ¿no? Porque hay que relacionarlo es con la pregunta, no con el contexto de mi vocab personal, sino con la misma pregunta. Ese es un problema que tenemos nosotros y que tiene el español en general. En otros idiomas no ocurre eso, ¿no? En el español sí ocurre con mucha frecuencia. O las lenguas romances en general tienen ese problema de lo semiótico que son las palabras, ¿no? Por Bien. eso nosotros teníamos, bueno, hicimos por ahí un diálogo con un compañero de filosofía y uno de lenguaje para el concurso de ascenso, donde empezamos a mirar término por término, pero de acuerdo a lo que estás diciendo, de acuerdo a qué es lo que está planteado en la norma y qué dice la norma sobre ese concepto. No lo que se maneja en común, sino, por ejemplo, ¿qué quiere decir contexto? Contexto institucional, participación dentro de la prueba. Entonces, ahí hay que irle, dicen por ahí, encontrando la comba al palo. Pues no es fácil y lo que dices, esto solo es un abrebocas, las charlas son solamente un abrebocas de un proceso de estudio donde pues se debe combinar el conocimiento de los conceptos desde lo que está establecido en la ley, pero también desde toda la lectura comprensiva para hallarle la lógica. Yo voy a cerrar con una pregunta y luego te dejo para que cierres el espacio. Yo no sé si venga el caso, pero ¿qué pasa? ¿Será que si uno se entrena un poco más, puede romper esa barrera del bloquearse? Porque aquí también juega una parte que es la parte de la seguridad. La personalidad de todos no es la misma. Hay personas que lo que su merced dice, se ven tan seguras, llegan bien, y hay otros que nos bloqueamos en ciertos momentos. Y podemos haber hecho un entrenamiento muy grande, pero llega el momento del reto y ¡pum! Nos bloqueamos. Y entonces, por ejemplo, el tema de agilidad mental, de rapidez. A mí me cuesta la rapidez mental. Y cuando estoy como bajo presión, me bloqueo. No sé. O sea, me miran, es como que me están mirando y ya me bloqueé. Pero estos entrenamientos nos ayudarían también a resolver esto, o esto necesariamente habría que trabajarlo desde un plano psicológico. Por supuesto que es del campo de la psicología, ¿no? Es del campo de la psicología. Hay que entender una cosa, compañera, y es que el entrenamiento lo que hace es justamente ayudar a tener cierto nivel de, digamos, de estabilidad emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para eso nosotros trabajamos los grandes teóricos de la pedagogía, Piaget, Vygotsky, etcétera, y para eso utilizamos una serie de palabras claves. Por ejemplo, el proceso que se denomina técnicamente asimilación. Recuerden la palabra asimilación, que es propia del mundo de la pedagogía, del mundo académico, el proceso de sensibilización, el proceso de acomodación, la habituación,
la preparación, el entrenamiento. Todos estos son conceptos que nosotros en todas las pruebas estamos trabajando fuerte, pregunta por pregunta. Y esto se resume en una sola palabra que se llama aprestamiento. Aprestamiento es una palabra propia del mundo de la psicología, que es estar a punto para una prueba, para un concurso, para un examen. En el caso de nosotros es de orden cognitivo, intelectual. Para el caso de los deportistas es de orden físico, físico y un poco intelectual. Para nosotros es lo contrario, es intelectual y un poquito físico. Entonces el entrenamiento es clave en estos casos. Y hay otra situación que se presenta, Natalia, es cuando un profesor, por ejemplo, de matemáticas, que nos ha pasado, hace poco me pasó en un taller que hicimos en Popayán, para la prueba de ingreso, le hicimos una prueba de matemáticas a todos los profesores, indistintamente el área que sea, y resulta que los profesores de matemáticas, algunos se nos colgaron, y era una prueba de matemáticas, ¿no? Entonces, en psicometría eso se llama output. Quiere decir, una persona que es fuerte en un campo, sin embargo, en la prueba le va mal. En esa área se llama output. Al contrario, hay profesores que no saben ni J de matemáticas, detestan la matemática, no pueden ver números y sin embargo llega a la prueba y les fue bien. Entonces eso se llama técnicamente infit. Entonces eso tiene una explicación estadística y matemática de por qué ocurre esos casos, ¿no? Y se estudia y eso es cuando se hacen estudios en profundidad, uno puede saber exactamente qué persona en qué pregunta cometió esa situación, ¿no? Y el ICFES, por ejemplo, que tiene tanta experiencia, puede detectar eso. Es más, puede detectar en qué pregunta el profesor hizo Pinochito, ¿no? Entonces, porque yo les enseño, cuando usted no sabe, no entiende la pregunta, sus conocimientos no le dan, su experiencia no le da, ¿qué tiene que hacer? Pues Pinochito, juega al Pinochito. El Pinochito en estadística se llama azar. El azar es un dato estadístico. Y el ICFES, por ejemplo, ya puede, hoy en día, con toda la experiencia que tiene, puede detectar en qué pregunta, qué estudiante, en qué aula, en qué municipio, en qué vereda hizo Pinochito, en qué pregunta. ¿Listos? O en qué pregunta cometió un error, etcétera. Es decir, los niveles de precisión son muy, muy fuertes, ¿no? En el caso de los concursos de méritos, todavía no se tiene esa experiencia porque eso se necesita mucha, mucha experiencia, pero nos estamos acercando allá y efectivamente ocurre. El bloqueo de una persona en una prueba se puede hacer y esto se evita solamente con trabajo constante, permanente. Y por ejemplo, hay una cuestión, Natalia, que ocurre mucho en nuestros profesores. Uno le pregunta a la mayoría de profesores, ¿usted se alimenta bien? Y todos le dicen que sí. Todo el mundo le dice que sí, pueden ser gorditos y popochitos y tal y la cosa. Sin embargo, su alimentación no es la mejor y no aguantan una prueba de 4 horas o 5 horas, no aguantan, porque ahí no hay breaks. No, que vamos a hacer un base, o un cafecito, o una tortita, una empanadita, eso no existe. Ahí hay que estar sentados 4 horas con un alto nivel de concentración cognitiva, intelectual. Entonces, ¿qué hacer para poder tener un rendimiento cognitivo durante las 4 o 5 horas? ¿No? Entonces, ¿qué se debe hacer? Eso tiene que ver con alimentación, con ejercicios, etcétera. Todos esos detalles son pequeñitos, pero cuando usted suma, va dando la diferencia. ¿Ve? Total, profe, porque, y de esto no se habla mucho, de esto no se habla mucho. Casi que venga, como es el caso, baterías de ejercicio, respondamos y ya, la batería de ejercicios. Pero el tema de la alimentación, de la concentración que le hemos perdido muchísimo por el uso de celular, a mí personalmente me pasó y el uso de celulares me ha bajado mucho los niveles de concentración. La alimentación y otro componente que das aquí clave, que yo lo venía pensando, y es que cuando uno se ve así, es necesario tener una atención psicológica antes, por uno mismo, por su salud mental, porque esto pues no es normal. Claro, por Ya lo estamos ejemplo, viendo contigo, no es normal que yo me prepare, no sé qué, lleve, y cuando llego a la prueba no. Y no solamente debe ser con la prueba, debe ser con muchas otras cosas en la vida. Entonces, nos dices, eso es de psicología, eso lo tiene que atender el plano psicológico. Y claro, todo suma. claro. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros insistimos mucho es escuchar música.
pero buena música, bien tocada, evitar música chucuchuco. Nosotros a los grupos le decimos fuera Facebook, fuera todo eso, gente grosera, todo eso, para afuera toda esa gente. ¿Listo? Sola música bonita, bien tocada, bien sintonizada, no importa qué música sea, no tiene que ser porque necesariamente clásica. ¿Y por qué es importante? Porque sube el nivel intelectual, el nivel cognitivo. El solo hecho de que el oído pueda diferenciar entre un tango y una milonga, inmediatamente sube el nivel. Pero si la persona no puede diferenciar un bambuco de un torbellino, le queda difícil poder avanzar. Pero si su oído logra diferenciarlo, es una machera. Entonces, nosotros le enseñamos a hacer viernes cultural, sábado cultural, que es con una técnica de aprestamiento de alto rendimiento. Son técnicas de alto rendimiento, ¿no? Cómo estar concentrado para ganar concentración y agilidad en la precisión, agilidad y precisión en la respuesta. ¿Listo? Perfecto. Bueno, voy a cerrar con estas dos. Aquí nos hubiéramos, mejor dicho, yo feliz y los compañeros de poder que nos sigas compartiendo tanto conocimiento, porque esto es muy clave. Profe Alfaro, Norman tiene dos preguntas. Dice, en el caso de las personas que solicitamos apoyo de un lector especializado por discapacidad, ¿hay cursos de ingreso adaptados para estos casos? ¿Y hay claves para acertar en las respuestas de las preguntas de ingreso? A las personas que reciben apoyo de lector especializado. Entonces nos pregunta Norma si su merced tiene material, si puede trabajar y si esto les va a ayudar a ellos también, teniendo en cuenta que van a requerir lector especializado. Sí, a los compañeros que tienen discapacidades tienen que hablar con la universidad y presentar su discapacidad, porque es importante saber exactamente qué discapacidad es, ¿no? Y la universidad, si es una universidad consciente, les brinda todo el apoyo necesario para esa discapacidad. ¿Listo? Entonces, eso se puede hacer, pero siempre y cuando los compañeros hablen con antelación. No es que el día que llegó dice, no, es que yo soy cieguito, ay, grave, hermano. Pues usted no, aquí no tiene ninguna información, entonces tienen que avisar con antelación. ¿Listos? Y hay que tener en cuenta que hay discapacidades cognitivas severas y leves y debe tener el diagnóstico el profesor y profesora. Cuando es discapacidad física, también tiene que comentar para que las condiciones logísticas de la institución sean adecuadas para la persona. Incluso los compañeros que no son diestros, sino que son zurdos, también tienen que presentar para que le tengan su pupitre determinado. Entonces, todo esto se puede hacer. Nosotros en el laboratorio no trabajamos discapacidades cognitivas, ni severas, ni leves. Nosotros solamente trabajamos alto rendimiento independientemente de la discapacidad cognitiva severa o leve. Solamente trabajamos alto rendimiento. Nuestro laboratorio se llama así, Laboratorio de Evaluación y Psicometría para el Alto Rendimiento. Entre otras cosas, porque es que cuando se tiene discapacidad cognitiva se necesitan psicólogos profesionales con titulación respectiva y la experiencia respectiva. Nosotros ese tipo de personas no la tenemos en el laboratorio, ¿no? Entonces, por eso no lo hacemos y no nos comprometemos en esos casos por bien de todos, ¿no? Pero la universidad sí es de carácter obligatorio, lo tienen que hacer, siempre y cuando el compañero o la compañera hable con la universidad previamente, ¿no? Listo, entonces para cerrar, porque ya vamos a cerrar el espacio, compañeros, que nos regales un tip. Y William pregunta si la dislexia es un tipo de discapacidad que se pueda reportar con la comisión. Con eso cerramos y un tip que nos pueda regalar. La dislexia, como muchas discapacidades de orden del lenguaje, todos los seres humanos tenemos una o dos, todos. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio, si una persona está leyendo, nosotros detectamos rápidamente cómo está leyendo y hay veces cuando ya tenemos confianza le decimos, listos, pero todos los compañeros, todos los seres humanos tenemos una, dos o tres. Lo que pasa es que no son tan fuertes, ¿no? Entonces, esa no se reporta porque pues, eso es parte de la vida, ¿no? Ahora, uno tiene que conocer cómo es que piensa su pensamiento.
que es un problema que tenemos nosotros. Nosotros le decimos al profesor, ¿usted cómo piensa? Cuando usted lee, ¿cómo piensa? ¿De manera sintética, de manera analítica, contrastativa? No sabe, no sabe. Nosotros leemos y ¿cómo leyó? No, pues leí, entendí esto, pero ¿cómo? No, entonces, cuando uno sabe cómo lee su cerebro, uno gana tiempo, ¿no? Porque, ejemplo, si yo leo y mi pensamiento está trabajando sintéticamente, yo voy a ganar muchísimo tiempo. ¿Listo? Porque no me voy a poner a hacer análisis. Pero si mi cerebro lee analíticamente, entonces voy a ganar tiempo porque no me voy a preocupar por hacer la síntesis. ¿Ve? ¿Y cómo se hace eso? Solamente con ejercicios, ¿no? Ahora, por supuesto que es un ejercicio un poco más complicado, porque es colocar a la persona a leer, hacer preguntas y poder rastrear cómo es que lee la persona, cómo es que piensa la persona, si analíticamente, sintéticamente, analógicamente, etcétera. ¿Listos? Por ejemplo, nosotros en Colombia, nuestra cultura es muy analítica, por eso es que hablamos tanto. Nuestra capacidad sintética es muy débil, ¿no? Sí. En otros países, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, los compañeros que tienen mejor nivel de capacidad sintética es Paraguay, ¿sí? Porque ellos son de lengua guaraní, ellos vienen del guaraní, y el guaraní es una lengua muy sintética, entonces por eso ellos hablan muy sintético. Entonces, una palabra tiene un significado muy, muy fuerte. Nosotros tenemos que explicar mil veces lo mismo para medio entender el asunto. Entonces, rastrear ese rasgo de pensamiento no es tan fácil, pero hay que hacerlo porque eso nos permite ganar tiempo, que la vida sea más chévere, entender mejor las cosas y tal, ¿no? Listo. Pues, profe, agradecida con su merced por este tiempo, poder compartir muchos aprendizajes y nos quedan muchos temas en punta. Agradezco a todos los compañeros por la confianza y pues sabemos que varios lo van a revisar en diferido. Entonces ahí queda el contacto y bueno, yo estaré ahí porque yo me voy a presentar para el ingreso y pues vamos con toda. Me anima, cuando yo lo escucho me anima mucho a seguir estudiando, además genera como un nivel de pasión sobre el tema, inspira, sí, y es muy bonito. Esto es súper emocionante cuando uno descubre los avances que hay en la psicometría del mundo moderno. Esto es de una pasión bárbara, ¿no? Lo transmites, tú lo transmites porque le dan a uno ganas de conocer sobre el tema. Claro, entonces mire, el día, Natalia, el día no tiene sino 1440 minutos, ¿no? Y en términos reales es muy poquito tiempo, es decir, si usted se coloca a leer, el tiempo no le va a alcanzar, así viva 100 o 200 años, no le alcanza para leer las cuestiones mínimas, entonces uno tiene que ser excesivamente selectivo para saber qué es lo que debe leer en lo que a uno le interesa, lo que a cada persona le interesa. Solo que el mundo moderno ha abierto muchas posibilidades, ciencias que no se conocían antes, hoy en día hay que estudiarlas de carácter obligatorio. Por ejemplo, a los profesores que toman estos cursos obligatoriamente tienen que estudiar inteligencia artificial. Y si no saben, tienen que decirle a los estudiantes que le enseñen, o a los niños o a los jóvenes que le enseñen, ¿no? Porque hoy es necesario, es que ya el mundo ha avanzado tanto que ya no podemos desprendernos del mundo, de lo que está aconteciendo en todas las partes. Y hoy en día nuestra mente debe estar no solamente en Ucrania, en Rusia, no solamente en China, sino también en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo. Pero debe ser súper rápido, es decir, esto no es 3 meses, 4 meses para estudiar, no, esto es ya, esto es inmediato. Bien, y la psicometría está para eso, justamente. Después hablaremos sobre todos esos temas apasionantes. Cualquier cosa, entonces me pueden escribir, abrir al WhatsApp personal, decir que vienen del grupo, ¿cómo es que se llama? No, nosotros nos llamamos Formándonos para Sumar. Eso, entonces te escriben ahí, somos de Formándonos para Sumar, o vengo de parte de la compañera Diana Natalia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Porque en los próximos días iniciamos el curso de ingreso y iniciamos el último curso de ascenso. Muchas gracias, querida compañera. A todas y todos, mil y mil gracias. Y les deseamos lo mejor de lo mejor en su prueba.
a ustedes y sus respectivas familias. Mil gracias, Natalia, mil gracias a todas y todos. Chao.